El día de hoy pues estamos hablando acerca de Apocalipsis 2 y 3 y pues vamos a hablar con respecto a las iglesias. Y la teóloga nos comentaba en el segmento anterior que realmente Apocalipsis viene con muchos simbolismos, los cuales hay que interpretar. Cuando la palabra del Señor dice ojos de fuego, se está refiriendo al juicio. Cuando está hablando estruendo de aguas, también es porque Dios viene con poder y gloria. Una espada aguda es la palabra de Dios. Y así que el remitente de Apocalipsis es Dios mismo. Yo quisiera preguntarle, hay un mensaje, ¿verdad? A las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso se le llama preocupada. ¿Nos puede explicar de la iglesia de Éfeso, por favor? Claro que sí. Una de las características del mensaje a las iglesias son 7 iglesias, pero la característica es igual para todas. Primero Jesús se presenta, luego Jesús hace un reconocimiento de las cualidades de la iglesia y luego va a presentar una queja hacia la iglesia. Hay una advertencia y una recompensa ofrecida si hacen, obviamente, prestan atención a lo que él dice. En el caso de la iglesia de Éfeso, se presenta como el que tiene las 7 estrellas en la mano y que camina entre las iglesias, como que conoce a su iglesia. ¿Y cuál es el reconocimiento que le hace a esta iglesia? Dice, yo he visto tu trabajo, tu paciencia y lo haces con perseverancia. No toleras a la gente malvada, incluso has descubierto algunos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. E incluso le dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Yo creo que si Jesús me dijera esos elogios a mí, yo me sentiría súper feliz, porque es Jesús mismo diciéndome, mira, yo he visto todo lo que tú haces. Yo creo que ya me sentiría yo súper, súper orgullosa y feliz, porque Él reconoce todo lo que esta iglesia está haciendo. El problema es lo que sigue. Y dice, pero tengo una queja en tu contra. Bueno, dice uno, después de todos esos elogios, no creo que sea muy grave lo que me va a decir, porque él ya vio todo lo que yo hago. Y le dice, has perdido tu primer amor. Mira, dice, hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Aquí parece contradictorio lo que Jesús dijo, porque al principio me dice, en el caso de la iglesia, que ha visto mi trabajo, que me he esforzado. Entonces, ¿por qué me pide que vuelva a hacer las obras que hacía al principio? Porque el error de esta iglesia no es que no sirva a Dios, que no haga obras, sino que ya las hace de manera como un ritual nada más, solo para cumplir con el privilegio, con el servicio, ya no hay amor. Ya es el primer amor que cuando todos nos quiere hacer de todo el Señor, mire, vamos a ir a tal lugar, yo me apunto, mire, vamos, yo me apunto, miren, y todos estamos dispuestos porque entonces ya sus obras realmente ya no tenían amor. Y la Biblia dice que uno de los aspectos más importantes de la iglesia que debe ser el amor. De nada sirve todo lo demás si no hay amor. Incluso le dice el Señor, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Aunque pareciera ser una amenaza, realmente lo que vemos aquí es un llamado para que la iglesia recapacite. Y le dice a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si reconoces que tú, dice a la iglesia, has dejado tu primer amor, pero reaccionas ante esto y vuelves a hacer lo que hacías antes, te daré del árbol de la vida. Aunque si era una amenaza, como que Dios dice, no más, no, es un llamado para recapacitar. Es como cuando uno de madre corrige a un hijo. Si no haces esto, voy a hacer esto y esto. No es que ya no lo voy a querer, sino que estoy motivándolo para que definitivamente él reaccione. Lo mismo está haciendo Jesús. Entonces, en esta iglesia, al parecer, estaba muy preocupada por servir, pero ya no tenía amor. Y eso precisamente le quería comentar. ¿Cuántas veces nosotros nos afanamos como iglesia en estar aquí, queremos estar allá, queremos estar sirviendo, pero hemos descuidado tal vez nuestra comunión personal con el Señor, ¿verdad? No estamos, o sea, nos preocupamos tanto y muchas veces o en otras oportunidades tenemos tantos privilegios que llega el momento en que lo sentimos como una carga. Ay, ya no quiero orar. Ay, ni modo, ¿verdad? Como es para
para el pastor a veces decimos, y sin embargo todo lo que hacemos es para Dios. O sea que tenemos que tener cuidado en no caer en eso de, como dice el Señor, yo conozco tus obras. O sea que sí está trabajando, pero que has descuidado tu primer amor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A no estar metidos tanto y descuidar nuestra comunión con el Ah, Señor o también a enfriarnos, a tomarlo como una carga, lo que nos han dado, el privilegio que nos ha dado el Señor. así es. O a veces lo cumplimos solo porque ya tenemos el privilegio. Mm, exacto, que Dios nos ayude. ¿Qué podríamos entonces nosotros decir de la iglesia de Esmirna? Que esta iglesia pues se conoce que es una iglesia perseguida. Así es. Pasamos de una iglesia que Jesús le llama la atención a una iglesia donde Él se presenta como aquel que estuvo muerto y ahora vive, el que es el primero y el último. Y le dice a la iglesia, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Mm, En el cristianismo todo es así, todo es paradójico. Podemos aparentar grandeza, pero delante de Dios no somos nada. Y en el caso de esta iglesia, posiblemente si nosotros la vemos, dice, ay, es una iglesita, ay, ese pobre hermano, pero delante de Dios ese hombre o esa mujer es impresionante. Que le dice, eres rico. Incluso dice, conozco a aquellos que se te oponen, dice, y tú, obviamente, te has venido firme. Incluso en esta iglesia no hay quejas. Es una bendición de esta iglesia porque no tiene ningún señalamiento de parte de Jesús. Luego de que vemos que esta iglesia sufre, Jesús le dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. En lugar de ofrecerle, mira, ese sufrimiento va a pasar, le dice, no, viene más. Algunos, dice, Satanás los meterá en la cárcel y los pondrá a prueba. Y si tú, dice, permaneces fiel, cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Y cuál es la recompensa al sufrimiento de Esmirna? Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Como vimos en el tema de la semana pasada, la segunda muerte es la condenación. ¿Qué le dice Jesús? Miren, ustedes han sufrido delante de mí. Es una iglesia que definitivamente es rica en cuanto a su obra. Y van a sufrir más y muchos van a morir. Pero no se preocupe, que los pueden matar, pero yo que estuve muerto y ahora vi, los voy a resucitar y no sufrirán la segunda muerte, que es la condenación. En el caso de esta iglesia, es una iglesia en medio de la persecución se mantuvieron firmes y Jesús les dice, miren, vendrá más persecución, pero no se preocupen porque yo estoy con ustedes y los resucitaré cuando definitivamente Él vuelva por su iglesia. Entonces, no es una iglesia que sufra porque está en pecado, sino que es una iglesia que sufre a causa del pecado del mundo, sí, de vida. Y así tal vez hay muchos cristianos que han sufrido. Hay cristianos que sufren y sufren. A veces decimos, mire, es que saber qué ha hecho y por eso sufre tanto. No necesariamente. Hay veces sí sufrimos por nuestra misma necedad, pero hay veces que Dios permite el sufrimiento. Y hay personas que están sufriendo muchísimo y cuando uno habla con ellas, hasta ellos terminan fortaleciéndolo a uno y dicen, ¿cómo me puede dar palabras de ánimo si está en una situación terrible? E incluso uno dice, Dios mío, por favor, ayúdale. Y la situación empeora. ¿Cuál es el mensaje de Esmirna para nosotros hoy? Si alguno de nosotros está pasando por una situación de mucho sufrimiento, mucha dificultad, sin haberlo definitivamente buscado, tengan la confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Y aunque posiblemente tengamos que pasar muerte, no necesariamente es por persecución, tenemos la esperanza de que resucitaremos un día porque Él nos resucitará. Y si pasamos persecución y por esa persecución, pues Dios permitiera que perdiéramos la vida, como lo hizo con Esmirna, pues Él nos resucitará también, porque Él ya estuvo muerto y ahora vive. Y así será con nosotros también. Qué bendición. Y eso me trae a la mente lo que usted decía, precisamente de que hay gente que está sufriendo en el Señor, pero es a causa de Cristo, ¿verdad? No es a causa de nuestros caprichos, a causa de lo que yo deseo, de los problemas que yo me metí por ciertas situaciones, sino es a causa del Señor. Y hay veces tenemos esas preguntas no contestadas en nuestra mente cuando decimos,
pero ¿por qué esta persona que le sirve al Señor es pobre, verdad? Porque alguien podría decir eso, porque esta persona no tiene aquellos bienes, aquella riqueza, y es porque nos han dicho, pues, otras teologías que aquel que realmente tiene al Señor debe ser rico en todo, pero aquí el Señor dice que sí es rica esta persona, esta iglesia, pero espiritualmente, ¿verdad? Pero tú eres rico. Y dice acá, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¡Ay, qué bendición, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento no se encuentra una respuesta y uno dice, ¿por qué tanto sufrimiento? Así que... Pero Jesús ve el sufrimiento de la persona y lo comprende e incluso hasta lo elogia, ¿verdad? Entonces, realmente es una bendición, aunque es una iglesia muy, muy sufrida, ¿verdad? Por eso es la iglesia perseguida. Por eso se le llama. ¿Y qué nos podría hablar de la iglesia de Pérgamo, que se le dice una iglesia descuidada? Mm, Sí, las características de las 7 iglesias realmente nos enseñan mucho y definitivamente debemos analizarnos nosotros para ver cómo estamos nosotros, no delante de los hombres, sino delante de Dios. A esta iglesia Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de doble filo, como el que tiene la palabra de Dios en su boca. Sabemos que Jesús en su segunda venida vendrá a juzgar tanto a los que creen en Jesús como a los que no creen y nos juzgará por su palabra, porque en ella encontramos la verdad. Entonces la palabra nos guía a la verdad y es por ella que nos juzgará. ¿Qué le dice a esta iglesia? Yo sé que vives, dice, en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Como dijimos, no es literal, sino que la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy idólatra. En el centro de la ciudad de Pérgamo tenían varios dioses a los cuales adorar. Sabemos que Roma era un pueblo que aceptaba todos los dioses. Roma no destruía los dioses de las ciudades que conquistaba, sino que los agregaba a sus dioses. Entonces ahí se podía adorar al Dios que uno quisiera. Y le dice incluso, pero has permanecido fiel. Incluso te rehusaste a negarme cuando mi fiel siervo Antipas murió. Ahí dice otra vez en la ciudad donde Satanás vive. Se quiere decir donde hay mucha idolatría. Esta es una iglesia que por lo que vemos aquí se ha mantenido fiel en medio de un lugar bastante difícil para estar como iglesia. Entonces todo va muy bien con esta iglesia, pero Jesús tiene una queja contra ellos. Toleras, dice a algunos que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac. Todo obviamente es simbólico, nos recuerda ese incidente de Balaam, que le enseñó a Balac cómo hacer tropezar a Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Entonces, esta iglesia, en medio de que está en un lugar bastante difícil y ha sido fiel, pero permitió que de falsas enseñanzas entraran en su iglesia. Falsas enseñanzas que ha llevado a unos a ofrecer alimentos a los ídolos, lo cual era muy común en el siglo I, e incluso les ha enseñado a pecar. Las falsas enseñanzas, una de las características que tienen es que nos desvían de la verdad. Incluso le dice, hay algunos de ustedes que siguen la enseñanza de los nicolaitas. Se cree que la enseñanza de los nicolaitas era un grupo que hacía distinción. Ay, este hermano se ve que tiene dinero, aténdanlo bien. Este hermano, o sea, que esas distinciones que a veces es una falsa enseñanza, porque sabemos que delante de Dios todos somos iguales. Arrepiéntete de tu pecado, o vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué le dice? Ese día que yo venga en mi segunda venida, iré en contra de esos que tienen falsas enseñanzas, pero tú como iglesia, arrepiéntete, porque esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Es cierto, puede haber un falso maestro, pero la pregunta es ¿por qué yo lo escucho? El falso maestro está ahí y no podemos hacer nada. El problema es que si yo lo escucho, entonces Jesús dice arrepiéntanse. Y a los que salgan vencedores, dice, yo les daré del maná que está escondido en el cielo. En lugar de estar comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos, anhelen ese maná, hablando en sentido obviamente de pureza, de santidad. Y le daré a cada uno, dice, una piedra blanca que tiene un nombre nuevo grabado. En lugar de andar buscando lugares importantes, como enseñaban los nicolaitas, mejor busquen un lugar importante ahí arriba.
Entonces, ¿qué le dice a esta iglesia? Cierto, te has mantenido fiel en medio de un lugar muy difícil, pero has descuidado este aspecto. Y él que tiene la espada aguda de doble filo, puede de esas enseñanzas que en esta iglesia habían llegado, eran falsas y estaban llevando a la iglesia realmente a desviarse hacia el pecado. Entonces es un llamado para esas enseñanzas y de alejarnos totalmente de ellas. Qué hermoso. Estamos aprendiendo el día de hoy acerca de estas iglesias. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.